¿Cómo formar una comunidad espiritualista? Se entiende por comunidad espiritualista a los diferentes grupos de estudio del Libro del Tercer Testamento, Libro de la Vida Verdadera, Espiritualismo Trinitario Mariano 1866-1950, Nación Mexicana, pero también existen comunidades en templos y recintos llamados también Espiritualismo Trinitario Mariano o Espiritualistas Trinitarios Marianos, quienes haciendo uso de sus dones espirituales curan o sanan a los enfermos del espíritu y la materia, muy famosos en México, en donde Roque Rojas fundó la primera congregación, pero que hasta el día de hoy existen diferencias en sus métodos de enseñanza, causando confusión y división. Por lo que en este video te diremos los principales que se cometen al iniciar una congregación espiritualista para no cometerlos en la que formes. Falta de preparación. El principal error es la falta de preparación y de investigación al querer iniciar un camino espiritual. Para iniciar este camino, es el amor o el dolor el que principalmente nos motiva. Y para ser un experto, no se necesitan muchos años de estudio de la obra, como muchos afirman. Pues lo primero que te preguntan es, ¿cuántos años tienes en la obra? ¿O cuánto tiempo tienes de conocerla? Pero nuestro maestro nos dice que no juzguemos a un espíritu por la edad de la carne, y es bien sabido que un niño puede hablar de lecciones espirituales elevadas, ya que puede poseer un espíritu grande, más grande incluso que el nuestro, como padres, por lo cual debemos de respetar a nuestros hijos y los niños en general, ya que ellos, por su pureza, están más cerca del reino de los cielos. Otro error al iniciar una congregación espiritualista o espiritual es agregar nombres y asociaciones civiles o religiosas, cayendo en la organización y en jerarquías, matando el principio de unificación espiritual que es natural en el ser humano, por lo que no requieren de complicados métodos de enseñanza, como los que vemos en las universidades o escuelas materiales y científicas, aunque, por las enfermedades extrañas que aparecieron últimamente y que ya estaban profetizadas en el Tercer Testamento, se le da más importancia a la educación por medio de la tecnología actual, que también es válida, lo mismo que educamos en casa o en medio de una naturaleza siempre y cuando tengan su misma esencia espiritual. Pues hasta es posible curar y enviar pensamientos a distancia, sin necesidad de organizaciones religiosas o civiles, y es que podemos caer en la tentación de recibir dinero o donativos por hacer esta labor espiritual, y ya no sería caridad si tocamos una moneda física o electrónica o recibimos dádivas o diezmos. No pedimos a cambio ni el aliento de nuestros hermanos, y siempre guiémonos por el gobierno o reino de Dios a través de la conciencia, y lo más material que podemos llegar a tener es el uso de los libros, ya sean físicos o electrónicos, los cuales también pueden ser gratuitos cuando los enseñamos con el ejemplo, como lo son nuestros dones y los medios de vida que Dios y la naturaleza nos dan. Podemos formar grupos de estudio o escuelas donde se hagan talleres para entregar la sanidad y lo que sea la voluntad de Dios darnos para el cuerpo y el espíritu, pero que sean lo más sencillo, que es lo que le gusta a Dios. Y no tienen que ser grandes multitudes quienes nos escuchen. Pueden ser nuestros amigos, vecinos o familiares. Y para Dios es lo mismo hacer estas reuniones en el parque, en el patio de nuestra casa, en la alcoba o en la naturaleza, sin necesidad de distinguirnos con formas especiales de hablar o de vestir, ni llevar una vida fuera de lo normal. Dios no quiere místicos, fanáticos ni religiosos, ni tampoco discípulos teóricos. Y mientras más practiquemos, más desarrollo de dones obtendremos, y si ya estamos conscientes de que tenemos nuestros dones despiertos, obtendremos sabiduría para hacer buen uso de ellos, y de esta forma podremos saber quién miente y quién tiene la verdad. Pues en la actualidad existen miles de congregaciones espiritualistas, no solo en México, sino alrededor del mundo. Por eso es más importante las bases y la preparación antes de levantarnos a predicar, para que nuestra labor rinda frutos, porque al fin de cuentas, esto es lo que le importa a Dios, los frutos o el trigo que produzcamos en la jornada de nuestra existencia. Por lo que nuestras actividades no se limitarán a estas reuniones. Podemos ir a hospitales, cárceles, reclusorios, orfanatos,
lugares donde las mujeres están en el fango, donde hay guerra, fanatismo religioso y político, idolatría, y donde sea que se puede practicar esta caridad, que es lo que realmente hace más falta en el mundo actualmente. El espíritu siempre tiene que ser primero. A continuación les daremos un resumen de las bases de una congregación espiritualista descrita por el Espíritu de verdad y de consuelo. Dice así: en 1866 nació la primera congregación espiritualistas, discípulos de esta obra. Bajo la luz de mi espíritu y orientados por Elías, comenzaron aquellos primeros párvulos a recibir los destellos precursores del mensaje que ahora, en su final, está recibiendo en plenitud. Desde entonces hasta el presente, muchas congregaciones se han formado, como ramas que brotaron de aquel tronco fundado por Roque Rojas. Solo una luz ha brillado sobre las multitudes que forman este pueblo, y sin embargo, ¿cuántas diferencias existen entre un grupo y otro? Muchos años habéis gozado de la manifestación de mi palabra a través de una enseñanza sencilla, clara y comprensible. Y son muy pocos los que han acertado a definir la esencia de la doctrina espiritualista trinitaria mariana. Recordad aquel día que fue de luz y regocijo para la primera congregación de discípulos de esta obra. Fue aquel 1 de septiembre de 1866, cuando la luz de Elías se derramó en inspiración entre los que se reunían en torno a Roque Rojas. En aquel día fueron consagrados los que habrían de ser los primeros guías y los primeros portavoces. Fue día de inspiración, de revelaciones, de promesas y pactos. En 1950 cesa mi comunicación en esta forma, y la mayor parte del pueblo aún se encuentra muy lejos de la verdad. Yo he perdonado, desde los primeros hasta los pósteros, el hecho de haber materializado una revelación divina que estaban muy distantes de poder comprender en el primer instante. Pero cuando la lección espiritual se ha extendido por largos años, y mi palabra ha ido esclareciendo parte por parte esta obra, es llegado el tiempo de ordenaos que salgáis de vuestra rutina, que penetréis algo más al fondo de mis enseñanzas y que deis un paso definitivo y firme en el camino de la espiritualidad. ¿Cómo queréis seguirme buscando y adorando a través de símbolos y formas, de cultos externos y materialidades? Me decís, es la herencia de los primeros, y nosotros la respetamos. Pues bien, pueblo, ahora os digo, que aquellos primeros solo fueron vuestros precursores, para que aquella forma de culto y aquella forma de comunicación espiritual que ellos iniciaron, vosotros la llevéis a la perfección. No confundáis la ley divina con las religiones o formas que tengáis para interpretar aquella ley. La ley es eterna e inmutable. Las religiones, los cultos y prácticas evolucionan y se transforman según el desarrollo moral y espiritual de quienes las profesan. Si esa evolución espiritual no existiese, aún estarías adorando a Dios en los astros y en los elementos como los pueblos primitivos. No os estacionéis en vuestra forma de amarme, de servirme y de rendirme culto. Id siempre a más, siempre mejorando. Buscad vuestro perfeccionamiento. En cambio, no toquéis la ley. No pretendáis alterarla ni la cambiéis. Ella siempre os enseñará lo más elevado. Siempre os mandará cumplir con perfección. Estará presente y eterna como la ley universal, enseñándoos el amor verdadero a Dios y el amor verdadero de los unos a los otros. No seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones, porque os quedaréis por siglos sumidos en el letargo del fanatismo y la ignorancia. En cambio, sí sed conservadores de la ley y de la verdad. No vayáis en este tiempo a imitar al pueblo judío del segundo tiempo, que por ser tradicionalista, conservador y fanático, no pudo comer el pan del reino de los cielos que el Mesías le trajo, y a quien estaba esperando por siglos y siglos. Y llegada la hora, no pudo reconocerlo, porque su materialidad no le dejó ver la luz de la verdad. En este día os dejo solo 2 palabras, para que las analicéis a fondo, y saquéis de ellas todo el contenido de que seáis capaces por medio de una buena preparación: espiritualismo y espiritualidad. Solamente así, meditando, orando y velando, podréis llegar a comprender cuál debe ser el culto verdadero y justo que, por medio de esta doctrina, habréis de profesar a vuestro Señor. Sí, pueblo,
para amarme a través de cultos exteriores, buscarme en imágenes y símbolos, y adorarme por medio de liturgias, ceremonias y festines, hay muchas religiones. Si vuestro corazón aún tiene hambre o necesidad de tales prácticas, pero si queréis servirme y amarme a través de esta obra espiritual, y por ella renunciar a otra forma de rendirme culto, comprended lo que significa espiritualismo y lo que representa la espiritualidad, para que si en verdad queréis ser discípulos en esta doctrina, no seáis los que impongáis costumbres, normas, tradiciones y cultos externos, porque tornaréis a caer en materialismo, en idolatría y en fanatismo, y de espiritualismo solo conoceréis el nombre. Elevaos hasta donde podáis, buscando adaptaros y ajustaros a mi enseñanza, mas no hagáis lo contrario, o sea, adaptar mi doctrina a vuestras pequeñeces y conveniencias, materializándola, deformándola o alterándola. Analizad mi palabra, a fin de que podáis espiritualizaros, porque si no penetráis al fondo de esta doctrina, podréis caer en nuevo fanatismo. Comprended, discípulos, que en la espiritualidad no tiene cabida el fanatismo ni el prejuicio, la idolatría o la superstición. Espiritualismo quiere decir elevación. Espiritualidad significa libertad del espíritu, porque quien la alcanza se ha desmaterializado, se ha emancipado de las pasiones de la carne, ha pasado por el sacrificio y por la renunciación bien entendida. Sirva esta lección de hoy como voz de alerta para quienes la han escuchado, para que inspirándose en ella, se revistan de energía, de celo, de amor y fe, para romper las redes que por mucho tiempo los han aprisionado, para que surja en su mente la concepción verdadera de lo que significa espiritualismo, y nazca en su corazón el noble ideal de convertirse en verdadero discípulo de esta doctrina de luz y perfección. Hijos amados, a quienes recibo en representación de la humanidad, se acerca el final de mi comunicación a través del entendimiento humano en 1950. Después tendrá vuestro espíritu que esforzarse por obtener la comunicación de espíritu a espíritu con mi divinidad. Hoy mi palabra es vuestro baluarte, vuestro aliciente. Pero también después de este tiempo de mi comunicación, podré sentir mi presencia y mi aliento, si en verdad os sabéis preparar. Los tiempos en que necesitabais una guía espiritual en secta o religión alguna en el mundo han pasado. Desde ahora, todo el que penetre en este sendero no tendrá más camino que el de mi ley, ni más guía que la de Elías y su propia conciencia. No por esto dejará de haber varones y mujeres de gran luz y fortaleza que ayuden con su ejemplo y con su inspiración a las multitudes. Si fuese de otra manera, ya os habría enviado a la tierra espíritus como Moisés o como Elías, a que os trazasen el camino y os recordasen a cada paso la ley. Ellos os ayudan, os vigilan y acompañan, mas ya no a través de una forma humana, sino desde lo espiritual. ¿Quién los ve? Nadie. Pero si os preparáis, sentiréis sobre vuestro ser la presencia de los grandes espíritus que han tenido siempre relación con la humanidad, y en ella grandes misiones que cumplir. Buscadlos en vuestra oración, y si en verdad confiáis en ellos, yo os digo que nunca os perderéis, porque os conducirán con aquel amor y celo de que tantas pruebas os dieron en el mundo. A cada congregación de espiritualistas le he dado una misión determinada. A unos los he preparado como arca salvadora para todos aquellos que no han encontrado comprensión en sus hermanos para el desarrollo de sus dones. A otros como fuente de luz en donde he derramado mi sabiduría. En otros me he manifestado como amor, derramando ternura y caridad. Aún surgirán nuevos recintos y nuevas congregaciones de labriegos, pues estoy preparando a los pósteros. Estos serán como un báculo para los primeros. Hoy son pequeños párvulos, mas al paso del tiempo se convertirán en mis discípulos y más tarde serán los maestros de las nuevas generaciones. No todos habéis despertado, pero yo me valdré de la preparación de un solo corazón en cada congregación para despertar a los demás, para que en la hora del llamado, en la hora de la justicia del Señor, todos me entreguéis un solo fruto, siempre igual, en las manos de todos mis labriegos, para que el Padre haga el llamado a la humanidad y todos los pueblos de la tierra tengan acceso a vuestra nación,
para que vengan a tomar no solo la palabra que dejó escrita, sino también vuestro ejemplo. Y así mi doctrina se abrirá paso entre todas las doctrinas, porque ella vencerá y prevalecerá al fin entre todas las demás. Yo así os preparo, pueblo de Israel espiritual. Así os he unificado en esta congregación. A los unos que habéis llegado en las últimas horas de mi palabra, os he adoctrinado y os he elevado para uniros en un solo pensamiento y en un solo estudio, para que alcancéis un solo grado de evolución, junto con los que mucho tiempo ha que me han escuchado. Dejad que crezca este pueblo como crecen los árboles multiplicando sus ramas, como se extienden los ríos formando nuevos ríos y arroyuelos. Mirad cómo de una congregación brotan nuevas congregaciones en las comarcas y en las ciudades. Es mi espíritu el que las ha enviado a las distintas comarcas a llevar un mensaje de espiritualidad. Porque hay quienes, apartándose de los principios de espiritualidad que les he trazado, de dar amor y caridad sin interés alguno, van vendiendo los servicios que hacen a través de dones que nada les costaron. ¿No recordáis que os dije desde las primeras lecciones que escuchasteis que velaseis y oraseis, porque la tentación acechaba vuestro paso? Haced memoria y recordaréis que también os dije que más tengo que daros que vosotros que pedirme, para que os concretaseis a recibir de mí lo que sea lícito. Sabed que en el libro de vuestro destino está marcado el día y la hora en que las puertas del más allá se abrirán, para dar paso a vuestro espíritu, desde donde veréis toda vuestra obra en la tierra, todo vuestro pasado. No queráis entonces oír voces que sean reproches o quejas en contra vuestra, ni ver a quienes os señalen como causantes de sus males. ¡Qué pena! ¡Qué dolor siente un espíritu al llegar a aquella mansión de luz y de paz y escuchar que hasta ahí llega el clamor de sus víctimas! Si no queréis atravesar por ese trance, cultivad desde ahora las tierras que os he confiado, sembrando en ellas la semilla de mi doctrina con toda pureza. No os sintáis incapaces de llevar a cabo obras dignas de mí, y por ello abandonéis vuestras herramientas a media faena, para olvidar esta misión y entregaros de nuevo a las tentaciones del mundo.